pensando en el cristiano que debería ser, me da vergüenza el cristiano que soy. Cuando pienso en el cristiano que debería ser, me avergüenzo el cristiano que soy. Y llega Esdras a Jerusalén, y en lugar de encontrar un pueblo amando más al Señor, imagínense, este pueblo había construido el templo otra vez, el templo que habían derribado, el de Salomón. Y yo creo que esperaba ver algo maravilloso, y lo que encuentra Esdras es personas que habían corrompido su linaje. ¿Y cómo habían corrompido esto? Dice que habían tomado para sí mujeres, se habían casado con mujeres extranjeras. Y el problema no es la mezcla de la raza, no es bueno, sería un descaro de nuestra parte hablar de la mezcla, ¿no?, de la raza, ¿no?, considerando que venimos de un mestizaje. El problema no era el hecho de que sean extranjeros, el hecho reprochable de las personas aquí en Jerusalén es que se habían casado con extranjeras y habían adoptado su religión. Y otra vez, eso demuestra el cristiano que nosotros deberíamos ser. Uno debería influir en los demás. Y para vergüenza nuestra nos damos cuenta que otros influyen más en mí, en nosotros mismos, más de lo que nos damos cuenta. Y no habían sido los cristianos de a pie, no habían sido los judíos de a pie. Habían sido los sacerdotes y los levitas, o sea, los hombres que trabajaban en el templo de Dios, los que se habían casado con estas mujeres y habían sido corrompidos. Es decir, aquellos que se suponía que debían dar el ejemplo, debían enseñar la palabra, debían enseñar la religión verdadera, estaban siendo llevados por estas mujeres a corromper la verdadera religión. Dios explícitamente les había prohibido en su ley contraer este tipo de relación con ellos, con los samaritanos, y mucho menos contraer matrimonio, porque Dios sabía que el corazón de Israel era aún demasiado débil ante el pecado, demasiado, y que era más fácil que estas mujeres inclinaran su corazón a sus propios ídolos. Y llega Esdras con sus regalos a sacrificar, llega con los sacrificios, con los animales, y de repente llegan los principales líderes políticos y religiosos de Jerusalén y le cuentan todo esto, confiesan su pecado. Y entonces Esdras cae en una especie de depresión, profundo dolor y desánimo, porque aunque no eran todos los israelitas, no crean que fueron cada israelita que se casó con alguien así, no, fueron los principales líderes políticos y religiosos. Aunque no habían sido todos los israelitas, el hecho de que fueran los principales representantes demostraba entonces que el pueblo estaba propenso a corromperse. Sin mencionar la forma federal de la gracia de Dios. ¿Cómo así federal? Que usa un representante para bendecir a todos, usa un representante para castigar a todos. Entonces, el representante de Israel eran sus líderes, y por los líderes castigaba o bendecía a Dios. Eso lo vemos con el rey David, ¿no? Cuando el rey David cuenta al pueblo, Dios manda mortandad a todo el pueblo. De hecho, uno de los que no se muere es David. ¿Y qué culpa tenía el pobre pueblo? No, es que era su representante. Es la forma en que Dios interactúa con los hombres. Así fue Adán. Nosotros no pecamos. ¿Quién fue? Adán. Pero Adán era nuestro representante. Pero así también es Cristo. Cristo recibe la bendición del Señor y eso nos da a nosotros vida eterna. No hay justicia entonces, creemos nosotros, pero sí hay justicia. Porque justicia recibe Cristo y nosotros recibimos la gracia. Entonces, Esdras en el capítulo 9, al recibir la confesión entonces de los líderes, dice que rasga sus vestiduras, arranca su vello facial, rasga su cabello. Y yo quiero que recuerden esto cuando veamos a Nehemías. Y van a ver. Si pueden leer Nehemías también. Pero Esdras se quita la barba, se quita el pelo y estuvo angustiado. Pero no dejó que la tristeza lo consumiera. Y entonces viene y paga sus
pecados con un sacrificio y por medio de una oración también. Y él le pide perdón al Señor por el pueblo. Esdras continúa lamentándose, aparte en el capítulo 9, también en el 10, hasta que llega un hombre que se llama Secanías, ahí al principio del capítulo 10, con una idea. La idea es: nosotros haremos un pacto con Dios y vamos a tomar a nuestras esposas extranjeras, cananeas, samaritanas, y a los hijos que nosotros hemos tenido con estas mujeres, y los vamos a sacar. Y el propósito de tomar a sus mujeres extranjeras y a sus hijos era para apaciguar la ira de Dios. Sin embargo, Esdras seguía triste. Versículo 6, acompáñenme. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Entonces, se levanta Esdras, después de este lamento, y fue a la cámara, dice, de Johanán, hijo de Eliasib. Y como hemos visto hasta ahora en Esdras, yo no quiero que pasemos por alto ningún nombre ni ninguna persona. Esdras se dirige hacia una cámara, o sea, una recámara, de un hombre llamado Johanán. Este Johanán, si ustedes pueden leerlo después, es mencionado en Nehemías 12, del 10 al 11, algún tiempo después, donde se nos aclara que es hijo de Eliasib. Ahí dice, ¿no? Fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. Pero en Nehemías 12 dice que Eliasib no es su padre, Eliasib es su abuelo. En Nehemías 13:28 dice que Eliasib era sumo sacerdote. Así que vamos a poner un marcador ahí donde dice Eliasib, porque es un importante en la historia de Nehemías. Van a ver que así como Johanán es importante para resguardar a Esdras, su abuelo Eliasib es importante para perjudicar a Nehemías. Todo esto explica por qué Johanán podía prestarle su cámara, su recámara, su cuarto, porque él era descendiente de un gran sumo sacerdote, es decir, que él iba a ser un gran sumo sacerdote. Así que pensamos que Johanán era una especie de joven adulto, tal vez solo joven, mientras que su abuelo era una persona ya en la vejez. Esdras, de hecho, hace un ayuno poco usual, dice acá, ¿no? Él dice que no come agua, no toma agua ni come comida. Este ayuno en la Biblia solo lo ha hecho Moisés 2 veces, nadie más. Pero este ayuno era poco común. También debemos recordar que el ayuno tiene poco valor si no es acompañado de oración. Para Esdras seguramente la oración relacionada con la confesión de pecados necesariamente venía con este ayuno. Para nosotros puede parecer exagerado, ¿o no? Peca el pueblo y viene Esdras y se arranca la barba, se arranca el pelo, se echa a llorar, se deprime, se encierra en un cuarto y sigue deprimido. Para nosotros puede parecer exagerado, porque no parece que ellos no aprendieron la lección en el cautiverio. El Israel antiguo se había corrompido con la adoración a otros dioses, habían violado la ley del Señor. Ahora estaba pasando exactamente lo mismo, por lo cual los habían castigado. Y este comentario de David Bird me encanta. Dice: si las reacciones de Esdras nos parecen exageradas, hacemos bien en preguntar: ¿quién ha perdido la objetividad? ¿Él, Esdras o nosotros? ¿Quién está siendo exagerado?
Esdras o nosotros. Sigue diciendo, por desobedecer descaradamente su voluntad revelada no es un asunto débil. Nuestras reacciones son anormales. Las de Esdras, no. Fin de la cita. Así que nosotros tal vez deberíamos tener una oración como la de Esdras al ver nuestra propia situación espiritual. Nosotros cambiamos el gozo por el pecado y la obediencia por el desinterés. Nosotros deberíamos condolernos con Esdras al ver el estado espiritual de la iglesia al día de hoy. Tal vez nos podemos incluir. Debería dolernos que en muchas iglesias hay una escasez de predicación del evangelio. Hay poco compromiso. Las iglesias tienen poco compromiso con las misiones. Las iglesias tienen poco compromiso con la oración. Tienen demasiada relación con el mundo carnal. Por tratar de llegar a los inconversos, ellos se portan como inconversos. Tienen demasiada corrupción con el pensamiento humanista, con el pensamiento secular, con el pensamiento comunista, con el evangelio de la prosperidad. Es que eso es para deprimirse. Se supone que somos más del 90% de cristianos en Guatemala. Y Guatemala parece tan corrupta como si no lo fuéramos. Bueno, es que somos la mitad evangélicos, la otra mitad católico romano. Bueno, Guatemala no parece ni la mitad de bueno como debería ser. Estamos mal, hermanos. Oremos por nuestro país y por nuestra iglesia, con el mismo sentir de Esdras, de lamentarse y decir, Señor, ¿hasta cuándo? Que Dios nos dé el mismo sentido por nuestro pueblo en este momento. Pero el pueblo ya tenía una respuesta preparada. O sea, Esdras estaba llorando, estaba triste, pero el pueblo ya tenía una reacción. Y Secanías era el hombre de Israel que había propuesto esta solución. Hagamos pacto con el Señor y separémonos de nuestras mujeres cananeas y de nuestros hijos con ellas. Y van a vivir afuera, los vamos a echar. Esa respuesta que había dicho Secanías la amplió el pueblo a continuación. Leamos el versículo 7 y 8. Dice, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Israel, y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluida de la congregación de los del cautiverio. Ok. La solución era, esto que había sugerido Secanías, díganlo, vamos a pregonarlo en Jerusalén, Jerusalén es la ciudad, y Judea es el territorio, digámoslo así, Judea era el país, y Jerusalén era la ciudad principal, la capital. Bueno, lo que está diciendo acá es, vamos a llevar esta noticia a todos lados, que tienen que venir acá, a Jerusalén. Este es el acuerdo de los príncipes y de los ancianos, es decir, de los líderes políticos. Aquí no hay presidente, no hay alcalde, los príncipes y los ancianos. Y el que no venga a esta asamblea que vamos a hacer, que pierda toda su hacienda, o sea, todo su territorio, sus casas, sus propiedades, que lo pierda todo, y que fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Los del cautiverio es Israel, ¿no? Los que acaban de regresar. Y que sean excluidos de Israel. O sea, los iban a echar. ¿Por qué? Pecados extremos requieren medidas extremas. Pecaron como nación debían ser reprendidos.
También las medidas nos pueden parecer un poco extremas. El divorcio. ¿Cómo así que el divorcio? Pero no vamos a hablar del divorcio todavía. Todavía lo vamos a dejar después. Yo sé que a algunos parece escandaloso que han dicho, vamos a echar a nuestras esposas cananeas y a nuestros hijos que tuvimos con ellas. Y los vamos a sacar de Israel. Vamos a dejar esto, por un lado. Según el texto, pregonaron en Judá y en Jerusalén que todos los que llegaran, pero todos los que recibieran la noticia debían reunirse en Jerusalén. Israel dice acá que tenía 3 días para llegar a esa reunión. Todos los que estaban haciendo algo tenían 2 días para dejar de hacerlo y para llegar a Israel. Esa medida estaba confirmada por los príncipes y por los ancianos, por los líderes de todo el pueblo. Pero solo hemos dicho la extensión del anuncio, o sea, todo Israel, y el plazo del anuncio. No hemos dicho las consecuencias realmente, no las hemos explicado. Lo que autorizaron los príncipes y los ancianos fue que quien no llegara a esta asamblea perdería toda su tierra y sería expulsado del pueblo. Que no les parezca una medida grande. De hecho, era una medida justa. Pónganse a pensar en esto. Ellos se habían casado con mujeres extranjeras. Prácticamente habían decidido despreciar su pacto matrimonial, su pacto con Dios, su pacto con los dioses de sus padres, con el Dios de sus padres, y habían desechado pertenecer a esa comunidad del pacto, y habían elegido a mujeres fuera del pacto. Mujeres idólatras en los alrededores. Yo siempre he tenido una especie de como de mal sabor de las personas cristianas que empiezan a formar relaciones de noviazgo o de pareja con personas que no son cristianas. Es decir, ¿de qué hablan? Vamos a la iglesia. Es que a mí no me gusta ir a la iglesia. O sea, ¿qué afinidad hay ahí? No hay ninguna afinidad. Imagínense que uno quiere leer la Biblia, ¿qué va a decir el otro? Imagínense que uno lee la Biblia todos los días. Que así debería ser, ¿no? Por lo menos 2 veces. De forma personal y de forma familiar. O sea, ¿de qué hablan? Si al otro no le gusta hablar, y a uno sí. Y están en el trabajo, están en la universidad, están haciendo sus actividades juntos. Y uno tiene una visión humanista y el otro tiene una visión cristiana, supuestamente. O sea, simplemente me parece que no debería haber una relación porque ¿dónde está la afinidad? Entonces, pensemos en Israel. Habían desechado tanto a Dios que les daba igual que estas mujeres fueran idólatras y despreciaron a su comunidad del pacto y se unieron a ellas. Démonos unos puntos nosotros. Hoy hay más libertad, ¿no? Y ahí uno está con los inconversos allá. Pero las cananeas estaban un poco lejos, ¿no? O sea, hacía falta ir a buscarlas y adorar como ellas para poder tener los mismos gustos. Así que prácticamente habían decidido despreciar el pacto de sus padres, confirmaron la circuncisión, y habían desechado pertenecer a la comunidad del pacto, y habían elegido a mujeres idólatras en los alrededores. Así que, si no querían la responsabilidad de pertenecer al pueblo de Dios, tampoco deberían gozar de los beneficios del pueblo de Dios.
Israel no había conquistado Israel. ¿Se recuerdan cuando salen de Egipto? Y llegan a la tierra prometida. La tierra no estaba vacía, estaba habitada. Y llegan a Jericó. Y van contra Jericó. Y van a tirar Jericó. ¿Y qué pasa con Jericó? Se caen los muros. ¿Y cómo se cayeron? Cuando le gritaron al muro, por favor. ¿Cuándo se va a caer un muro porque le gritan? ¿Quién tuvo que haberlo botado? El Señor. Gedeón, allá un poco después de la conquista de Canaán, aún tenían que librarse de los pueblos. Y Gedeón va a luchar contra los extranjeros también. Y lleva un número de ejército. Y le dice el Señor, muchos. Son muchos. Y eran mucho menor, un número mucho menor que los madianitas, si no mal recuerdo. Y Gedeón como que no muy quería, porque si ya tenían un número menor que el ejército contrario, ahora Dios le pedía quitar. Y lleva un número menor. Y el Señor le dice, todavía son muchos. Que se quiten más. Y después ganan la batalla con un sonido de cántaro. ¿En dónde iba a pasar eso? ¿Quién ganó entonces la tierra prometida? ¿Quién la conquistó? El Señor. Igual aquella ocasión donde estaba peleando también Israel contra los pueblos enemigos, y Moisés tenía que levantar las manos. Y cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo ganaba. Y cuando las bajaba, perdía. Entonces vinieron sus ayudantes y le tenían sus manos levantadas. O sea, ¿quién ganó las batallas de Israel? El Señor. ¿De quién era la tierra? Del Señor. ¿Quién se los llevó? El Señor. ¿Quién los regresó? Dice el principio de Esdras que Dios tocó el corazón de Ciro y decidió Ciro de la nada, y eso lo vimos que en su momento vimos que hay un cilindro, en arqueología hay un cilindro que se llama el cilindro de Ciro. Si pueden buscarlo en internet, ¿no? El cilindro de Ciro es el mandato que dio Ciro para que los pueblos regresaran a sus naciones a hacer su vida. Y es justamente cuando se cumplen los 70 años de Jeremías que Ciro hace eso, e Israel regresa a construir su templo. O sea, ¿quién le diría a Israel que regresaría y construiría su casa otra vez? Entonces, esa casa que tenían, esa hacienda que tenían, esas propiedades que tenían, no eran suyas. Ellos vivían en cautiverio. Ellos vivían bajo un yugo, vivían en un país que no era el suyo, en una tierra que nunca habían conocido. Vivían castigados, vivían como esclavos, como siervos. Entonces, habían regresado y ahora son mis tierras, ¿no? Y el Señor les dice, si no les gusta pertenecer al pueblo del pacto, no tienen los beneficios del pacto. Como dice Burt, no puedes pretender ser parte de la comunidad y luego hacer caso omiso a la voluntad de Dios, expresada en sus leyes y ordenanzas. O te integras a la comunidad aceptando las normas de Dios, o te das de baja y vives como quieras fuera de ella. O sigues a Dios o vas detrás de otros dioses. Fin de la cita. En pocas palabras, Esdras y compañía les están dando lo que quieren. ¿Quieren vivir con los extranjeros? ¿Qué hacen acá? Solo nos están corrompiendo a nosotros. ¿No quieren venir a la asamblea? Váyanse. Solo están pervirtiendo aquí al pueblo de Israel. Si quieren vivir en pos de otros dioses, vayan a su territorio. Pero este es el territorio del Señor. Dejen todo lo que tienen ya, porque no les pertenece a ustedes, les pertenece a Jehová. Según la ley de Dios, las posesiones de estos hombres desertores podían tener dos destinos. O sea, lo que se iba a hacer con estas tierras que iban a dejar
podían tener dos destinos. Acompáñenme a Deuteronomio 13. Deuteronomio 13. 13. Trece, 15. 15 al 17. Irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que ella hubiere. Y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios. Y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y multiplique como lo juró a tus padres. Bueno, ¿de qué habla Deuteronomio aquí? Habla de cuando Israel conquista las ciudades, dice, no tomes nada de ahí. ¿Qué tiene que hacer con eso? Destrúyelo. Es el sacrificio a Dios. Y después dice, versículo 17, y no se pegará a tu mano nada del anatema. ¿Qué es el anatema? El maldito, el que se aparta. Alguien de Israel se apartaba y tomaba para sí, y entonces les decía a Dios que se aparte, no tomes nada de él. Dios aborrece a los cananeos, y todo lo que conquista Israel debería ser destruido. Y el versículo 17 habla entonces de este anatema. Anatema significa el que se aparta de la congregación. El juicio del anatema sobre sus cosas era exactamente el mismo que tenían sobre estos pueblos que estaban conquistando. Todo destrucción. Pero también hay otra disposición bíblica. Vamos a Josué 6, 18 y 19. Josué 6, 18 y 19. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Aquí había una excepción. El anatema dijimos que era el que se aparta de la congregación. Entonces están los extranjeros, está el pueblo del Señor y el anatema es el que se separa. Entonces del que se separa, dice aquí el Señor, destruye todo. Pero la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro, que sean consagrados al Señor y entren al tesoro. Dice casi lo mismo, con una excepción. De hecho usa las mismas palabras, no toquéis ni toméis. Es decir, no sean ambiciosos. ¿Verdad que sí? No, cuando lleguen a destruir algo, no sean ambiciosos, no tomen nada, destruyanlo todo. Pero, ¿por qué dice este texto? Porque ustedes mismos se pueden contaminar a ustedes mismos y al campamento de Israel. No tomen nada porque ustedes se van a volver anatemas. Ustedes contaminarán el campamento de Israel. Pero si encontraban plata, oro o utensilios de bronce y de hierro, esos sí podían entrar en el tesoro de Israel. Esdras era conocedor de la ley, recuérdense. Esdras, al principio de esta parte de Esdras, dice que Esdras inquiría mucho en la ley. Sabía que los que no se separaran de sus mujeres eran anatemas, eran separados de la congregación, expulsados de la congregación de los creyentes. Se les quitarían todas sus posesiones en Israel y finalmente se les expulsaría del territorio. Además, Esdras tiene el poder que le había dado Artajerjes I, cuando sale de Persia con una carta, para cumplir la ley de Jehová en los territorios de Judea.
Entonces, esto lo dispone la ley del Señor. Es decir, apártense, váyanse a otro lado. Si quieren vivir como ellos, váyanse. Pero dejen lo que le pertenece al Señor. De la misma manera, nosotros, el pueblo de Dios, debemos cuidarnos del pecado y de Satanás, que nos pueden hacer anatemas. Dice Pablo que quien entre nosotros se crea firme, cuide que no caiga. Porque cuando creemos que somos más firmes, es cuando somos más débiles. Es una especie de contradicción. De la misma manera, entonces, nosotros debemos vernos a nosotros mismos como el pueblo de Israel en el nuevo pacto. Como Esdras, que debía velar por Israel, así hay pastores y ancianos en esta congregación que debemos velar por sus almas, por su pureza. Sin embargo, esa misma responsabilidad también tiene consecuencias si se rompe. Acompáñeme a 1 Corintios 6. 1 Corintios 5, perdón. Primera de Corintios 5. Dice Pablo a la iglesia de los Corintios: de cierto se oye que hay entre ustedes, entre vosotros, fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Tiempo. Le dice a los Corintios: entre ustedes, en la iglesia, se escucha que entre ustedes hay fornicación. Una fornicación de tal manera que ni siquiera los gentiles se comportan así. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. No su madre, sino seguramente una segunda esposa. Seguimos leyendo, versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino como con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Palabras fuertes del nuevo pacto. Entre ustedes hay un fornicario y no puede ser que entre ustedes siga estando el fornicario. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Sáquenlo. No se junten con los fornicarios. No me refiero a los fornicarios del mundo,
Me refiero a los fornicarios que están entre ustedes. Entre ustedes se contaminan. Al tal ni siquiera le hablen. Dios juzga a los que están allá afuera. Y de hecho dice, entréguenlo a ¿quién? A Satanás. No, es que estamos en el nuevo pacto. El antiguo es, si se ponen a pensar, está mejor el antiguo, ¿no? En ese sentido. Al anatema del Antiguo Testamento lo echaban. Al anatema del Nuevo Testamento lo entregan a Satanás. Separen a este pecador que persiste en su pecado y que no quiere conformarse a la ley de Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de esa sustancia corrompe toda la masa. Un miembro contaminado contaminará a los demás. Entréguenlo a Satanás. Esto es peor que lo que dice el Antiguo Testamento. Pensémoslo bien. El juicio de la iglesia es más severo que el juicio de Israel. En Israel nos despojaban de nuestras cosas y de nuestras tierras, pero en la iglesia nos despojan de la comunión de los santos y nos entregan a Satanás. Pero según la carta a los Corintios, no es para matarlo, es para que Satanás mate su carne, pero que su espíritu sea salvo. Y nosotros el otro domingo en la mañana vamos a empezar nuestro estudio en la disciplina eclesiástica. Y este pasaje es fundamental. Al que entre ustedes esté contaminando, sáquenlo. Entréguenlo a Satanás. Satanás lo va a matar por fuera. Pero Dios se puede apiadar de su alma y lo salvará. Las advertencias del pueblo del pacto siempre han sido fuertes, siempre. El hecho de que nosotros estemos en el nuevo pacto y no en el antiguo no lo hace más suave ni más leve. El castigo al anatema es mucho peor. Hermanos, el diablo es como león rugiente y el pecado es como una enfermedad comiéndonos poco a poco. Así que no le demos cabida ni a ninguno de ellos, ni al pecado ni a Satanás, ni un centímetro, ni un momento. Ellos dejaron entrar a mujeres idólatras en sus vidas. No puede ser que también nosotros dejemos entrar este tipo de pensamiento en nuestra mente. Alguien puede decir, yo no me voy a ir a casar allá a Europa. Pero el punto no es ese, el punto es que contaminaron su pensamiento, su religión, su percepción acerca de Dios. Sin embargo, los beneficios del nuevo pacto, aunque las consecuencias del nuevo pacto son superiores a las del antiguo, los beneficios del nuevo pacto son superiores también a los del antiguo. Porque nosotros tenemos a Jesús. Por eso. No tenemos sacerdotes que fallan como Esdras. O los mismos sacerdotes que se suponía ser sus líderes ahora que estaban casados con mujeres extranjeras. Nosotros tenemos a Jesús. Un verdadero sacerdote. Uno que nunca caerá. No tenemos a hombres frágiles ministrándonos, sino al sacerdote eterno. Por eso, hermanos, pensemos que el Señor, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 9, que el Señor no tendrá por inocente al que pisoteare la sangre de su Hijo. Pues el Señor dice, mía es la venganza, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Señor, en manos del Dios vivo. Por eso, hermanos, aférrense a Cristo con todas sus fuerzas. No se casen con las ideas de este mundo. No se casen con el pensamiento de los inmundos. No solo se van a corromper ustedes, van a corromper a la iglesia.
van a corromper a sus familias. Así que la historia de Esdras es muy relevante para nosotros hoy. No porque nos vayan a echar de nuestra casa, necesariamente, sino porque nos pueden echar de la comunión del Señor. Así que tengan un corazón sincero y deseoso por la palabra. Sobre todas las cosas, no dejen entrar la idolatría en su vida, sino que pongan al Señor en primer lugar de todo.